Adelante, por favor, Katia. Bien, pues primero muchas gracias por la invitación y la verdad que vengo con mucho gusto. Bueno, Venezuela. Venezuela es una tierra que hoy día nos duele especialmente porque conocemos de adentro el proceso bolivariano. La revolución pues ha sufrido durante estos 25 años grandes embates del imperio. Y la primera razón fundamental, ¿no? La más importante quizá, sea los recursos naturales que tiene Venezuela. Es decir, Venezuela tiene la reserva más grande del mundo en petróleo y estamos hablando de que hoy día tenemos un imperio sediento de petróleo porque tiene un gasto que no puede sostener. Y el petróleo lo tiene muy cerca. Es decir, traer el petróleo de Medio Oriente es sumamente caro y sumamente tardado. Y traerlo de Venezuela, pues yo no diría ni siquiera la mitad del tiempo. Es realmente muy poco esfuerzo, pues, en comparación. Pero además, también Venezuela tiene las mayores reservas de oro. Tiene coltán, que es un mineral sumamente precioso en este último tiempo, porque es el que se usa precisamente para la construcción de insumos electrónicos, tipo celulares. Entonces, eh, se ha vuelto como muy necesario este tipo de materias primas y Venezuela las tiene en abundancia. Además que, bueno, es un territorio biodiverso, riquísimo. Eh, entonces, la tierra de Venezuela ha sido bendecida ampliamente y el imperio lo sabe. Y el imperio necesita todos esos insumos. Hoy más que nunca, que además está perdiendo fuerza, está perdiendo poderío, pues se vuelve como mucho más necesario buscarla y buscarla a bajo costo. Ellos no han escondido en ningún momento esta visión que tienen de que América Latina es propiedad de ellos. Eh, la jefa del Comando Sur, bueno, se ha paseado por toda América Latina y se ha referido a las riquezas de América Latina como si fuesen propiedad de Estados Unidos. O sea, ellos no esconden para nada esta visión. Para ellos es un tema de seguridad nacional, el poder tener a disposición todos estos recursos naturales. Pero además de eso, digamos que sería como la primera y más importante razón, está también el proyecto bolivariano. El proyecto bolivariano es una apuesta política, yo diría la más radical en el mundo contemporáneo. El Estado comunal, este planteamiento que dejó el comandante Hugo Chávez en su golpe de timón, cuando dijo, tenemos que tomar el asalto, ¿no? Ahora sí, electoralmente, porque además se hizo así, siempre se hizo así, pero tenemos que tomar las instituciones del Estado moderno, colonial, para interrumpir justamente la dominación. Pero no porque creamos en el Estado colonial, sino porque tenemos que desmontarlo, pero tenemos que tomarlo también. Entonces fue así que se ganó en elecciones. El comandante las ganó ampliamente y varias veces. Pero era con el plan justamente de empezar el desmontaje del Estado moderno y ir construyendo a la par un Estado nuevo, un Estado comunal. Entonces decía, tenemos que construir comunas en todo el territorio venezolano y tenemos que hacer que esas comunas se vuelvan un poder político. O sea, no es una cuestión simplemente como de lograr la autoproducción, sino que también las comunas puedan manejar su propio presupuesto. Entonces fue así que comenzó pues un largo camino
esta revolución bolivariana se ha empeñado, sobre todo Maduro los últimos años ha lanzado esta apuesta comunera muy fuerte. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchas comunas y de trabajar con comuneros. Justamente hicimos varios procesos de formación política descolonial con comuneros. Hemos también acompañado procesos de descolonización del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y bueno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología trabaja justamente una ciencia comunal, una ciencia pensada desde las comunas. Entonces, realmente el planteamiento que se está haciendo, el planteamiento político que se está haciendo actualmente en Venezuela es de lo más radical que yo he visto. Y yo diría a nivel mundial. Y justamente tiene que ver con un empoderamiento del pueblo. Si pudiera, por favor, el señor José Roberto cerrar su micrófono. Muchas gracias. Entonces, bueno, es como muy importante esto porque el imperio no puede permitir que haya justamente alternativas. Y esto sería un pésimo ejemplo para el mundo de cómo se pueden hacer las cosas distintas, cómo el pueblo puede ser soberano y construir un poder para sí y producir y ser, digamos, eficiente en su producción. Es decir, Venezuela está dando un gran ejemplo porque además con las casi 1000 sanciones, o sea, son como 930 sanciones, o como ellos les llaman, medidas coercitivas unilaterales, porque no es que ellos hayan hecho nada malo como para que sean sancionados, o sea, en realidad es la simple voluntad del imperio de querer demostrar su fuerza, ¿no? De querer truncar el camino de un pueblo que quiere ser soberano y libre. Entonces, se ha vuelto justamente Venezuela como un espacio político incómodo para el imperio de todos los puntos de vista, porque no pueden comprarlos, porque no pueden convencerlos de su modo de vida americano, porque ellos están construyendo una vía alternativa, comunera, y con vías a irse profundizando, porque además Maduro lo ha dicho en muchas ocasiones, estamos conscientes de que estamos todavía al interior del capitalismo, pero el socialismo y el socialismo no cualquier socialismo, no es el socialismo del siglo XX, sino es un socialismo comunitario del siglo XXI que ha hecho una revisión justamente que no pretende repetir la experiencia del siglo XX, que se plantea también digamos, en el mediano plazo, dar pasos para ser sostenible, para ser ecológico. O sea, se plantea realmente como una apuesta civilizatoria. Y esto es demasiado para el imperio. Así que no lo van a permitir de ninguna manera y están como decididos a ello. Y por eso que lo que se está librando el día de hoy en Venezuela es una batalla que no es solamente, no le compete solamente a Venezuela. Nos compete a todos aquellos que estamos pensando en la transformación del mundo, en construir una apuesta civilizatoria nueva. Es decir, no podemos ser indiferentes a lo que está pasando en Venezuela, porque detrás de Venezuela venimos todos los demás. Es decir, ellos ahorita porque son la apuesta más radical, la apuesta más crítica, pero después venimos todos los demás, todas las apuestas políticas que quieren hacerlo distinto, ¿no? México, en fin, o sea, hay Cuba, bueno, no se diga, ¿no? Que está ahí resistiendo. Heroicos los cubanos, que dice nuestro presidente Andrés Manuel, que deberían de ser nombrados patrimonio de la humanidad, la Gran Cuba. Es un patrimonio de resistencia y de heroísmo. Pero bueno, el día de hoy pues estamos frente a esta coyuntura durísima en donde se tuvieron elecciones el día 28 de julio. Estuvimos muchísimos de nosotros, los casi 1000 observadores de todo el mundo, presenciando el proceso electoral.
El proceso electoral se llevó a cabo sin ningún contratiempo. No hubo durante la jornada ninguna denuncia por parte de la oposición o por parte de alguna de las mesas, es decir, todo el proceso se llevó de manera normal y de pronto empezó a haber digamos, un retraso en la entrega de los resultados. Pasada la medianoche se presentó el presidente del Consejo Nacional Electoral para dar el primer boletín y ahí fue que él declaró que con el 51% del electorado, Maduro pues había ganado la elección. El llamado a fraude, esto es muy importante decirlo, comenzó antes de que se diera el resultado, lo cual ya nos habla de una intencionalidad muy clara. Y fue algo así, esta elección, yo lo siento como un pistoletazo, como que estaban esperando ese momento que el presidente del Consejo Nacional Electoral diera los resultados para que fue como la llamada de comenzar, ¿no?, esta oleada, este ataque masivo en medios de comunicación y bueno, diciendo por todos lados que esto era un fraude, que esto era una imposición, que bueno, Maduro, como siempre, ha estado llamado como un eterno dictador que se ha sometido a las elecciones y que las ha ganado en su mayoría. Y bueno, lo que vemos hoy en día es una repetición hasta el cansancio de este fraude. Es un fraude que bueno, también fue acompañado con un ataque masivo cibernético no solamente a la página del Consejo Nacional Electoral, sino también a muchísimos sitios del gobierno. Es decir, el gobierno ahorita está sitiado de manera cibernética muy fuerte. Y eso hasta hoy, hasta ahora. Es decir, eso no fue solo el 28 de julio, sino que ese ataque sigue hasta el día de hoy. Y bueno, o sea, eso está demostrado de que ha habido un ataque masivo, que sin embargo, digamos, el resultado de la elección, como es algo automatizado, o sea, en el mismo momento en que la gente iba emitiendo su voto, eso va directamente al conteo, o sea, no es que hay que esperar días y días y días, sino que es un proceso automatizado, o sea, los resultados estaban a resguardo, pero hubo una demora en la transmisión de los resultados. Y pues fue el pretexto idóneo para que precisamente toda esta campaña de desinformación pues tuviera un efecto mucho más importante. Que a mí ahorita lo que más me preocupa es el hecho de que nuestra izquierda también se está dejando llevar por toda esta desinformación. Es decir, ha sido tan brutal la repetición, o sea, uno abre cualquier medio de red social y no hay otra voz sino fraude, Maduro es un dictador, es un torturador, y sin embargo, o sea, nosotros que estábamos allí, o sea, y yo, digamos, lo vi con mis propios ojos, ¿no? O sea, la violencia que empezó a causar, o sea, los disparos, los enfrentamientos, y o sea, eran grupos paramilitares que empezaron con entrenamiento a poner focos de violencia en muchos lugares de Venezuela. Entonces, no se habla de eso. O sea, no se habla de esos focos, de esa violencia, se habla del otro lado, o sea, se habla de un supuesto fraude y se habla ahora de la represión. O sea, de la represión cuando lo que estamos viendo más bien fue un ataque al gobierno, a la población, a la gente de a pie, que digamos su único pecado era ser morenos y parecer chavistas, porque además hay que decirlo, el chavista es el pueblo.
O sea, no es la gente de clase media, es el pueblo. Entonces, la gente humilde, pues es la que sufrió de manera más directa y más brutal, pues esta represión. Así que, pues yo quisiera hacer como un llamado realmente a que nos informemos, a que demos seguimiento, a que estemos atentos a este proceso que ha empezado, porque además, precisamente en esta vocación de paz, Maduro ha solicitado eh, al Tribunal Mayor de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia, para que él tome en sus manos todas las pruebas, ¿no? Que el PSV ha entregado sus actas, todos los partidos políticos tienen que entregar sus actas, los que denuncian de fraude tienen que hacer lo mismo, pero curiosamente, ahora que fue llamado a presentarse, ¿no? González Urrutia no se presentó, fue el único candidato que no se presentó. Y bueno, a que realmente se haga el recuento, se vea. O sea, el proceso electoral en Venezuela es muy claro y tiene muchos candados. Entonces, no hay manera de hacer fraude porque todos los contendientes en esta elección tuvieron la misma información. O sea, cada una de las casillas entregó, o sea, el conteo de cada una de las casillas. Entonces, no hay manera de que se pueda hacer un conteo distinto del que fue, porque todos recibieron esa información en el momento en el que terminó y se cerró la casilla. O sea, esa es una documentación pública y que no hay manera de tergiversar porque todos tienen copia. Entonces tenemos que estar como atentos y dejar de dejarnos llevar por toda esta avalancha de desinformación, porque realmente es muy avasalladora. Entonces nos está confundiendo a mucha gente, está confundiendo a la izquierda incluso, que yo digo se ha vuelto, mucha de nuestra izquierda se ha vuelto francotirador del imperio. Hay que ver dónde está el imperio. Si quedamos del mismo lado del imperio, algo está raro. Entonces tenemos que ver bien, tener claro de qué lado estamos, porque si no, entonces no estamos viendo la película completa y nos estamos más bien prestando a ser uno más de esta voz que pide la caída de la única alternativa realmente de apuesta civilizatoria en este momento que estamos viviendo. Muchas gracias.